en un momento te enfrentarás a un antiguo enigma. ¿Por qué el pueblo judío no reconoció al Mesías? Una verdad oculta, un misterio apasionante que desafía siglos de creencia. ¿Estás listo para explorar las profundidades de una revelación que podría cambiar por completo tu percepción de la fe y la profecía? Sumérgete con nosotros en este enigmático descubrimiento, donde cada detalle revelado es una pieza del rompecabezas divino. ¡Prepárate! La verdad sobre el Mesías y la incredulidad judía está a punto de ser revelada. Cuando Jesús llegó, presentó una prueba irrefutable de que Él era el Mesías. Él sanó a los enfermos, hizo oír a los sordos, a los paralíticos, hizo caminar, limpió a los leprosos de sus aflicciones e incluso resucitó a los muertos de sus tumbas, todo ante los ojos de los líderes judíos. Ellos también conocían todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías esperado, y aún así rechazaron a Jesús como el Mesías. La pregunta que queda es, ¿por qué, incluso rodeados de tantas manifestaciones, el pueblo judío negó a Jesús? Eso es lo que discutiremos hoy. Hay varias razones por las que la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. En este video discutiré 4 de estas razones. La primera es la confusión entre las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera y la segunda venida de Jesús. Muchas profecías mesiánicas fueron cumplidas por Jesús en su primera venida, como las características del Mesías descritas en el capítulo 11 de Isaías, los detalles del lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas 5:2, los sufrimientos y la muerte del Mesías. Delineada en Isaías 53, así como las predicciones sobre el tiempo exacto de la llegada del Mesías que se encuentran en Daniel capítulo 9, versículo 227. Sin embargo, hubo otras profecías en el Antiguo Testamento que Jesús no cumplió en su primera venida. Estas últimas eran las que los líderes judíos esperaban que se cumplieran. Cuando se dieron cuenta de que Jesús no cumplía con estas expectativas específicas, concluyeron que no podía ser el Mesías que estaban esperando, lo que los llevó a rechazarlo. Hay numerosas razones por las que la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. En este video analizaré 4 de estas razones. El primero es el malentendido de las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la primera y la segunda venida de Jesús. Muchas profecías mesiánicas fueron cumplidas por Jesús en su primera venida, como el carácter del Mesías descrito en el capítulo 11 de Isaías, el lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas 5:2, el sufrimiento, profecías de su venida y de su muerte predichas en Isaías 53, y el tiempo exacto de su venida delineado en el capítulo 9 de Daniel, versículos 24 al 27. Sin embargo, hay otras profecías que no se cumplieron en la primera venida de Jesús. La clave para entender esta dinámica es reconocer que los profetas del Antiguo Testamento no se dieron cuenta de que habría un lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este intervalo siguió siendo un misterio para ellos. Por lo tanto, cuando Jesús no realizó todas las acciones mesiánicas predichas para su primera aparición, dedujeron que Él no podía ser el Mesías. Pablo, refiriéndose a esta brecha, la describió como un misterio que había estado oculto en épocas pasadas y que fue revelado solo a él y a la generación apostólica. Según Pablo, este misterio involucraba a los gentiles siendo coherederos, miembros del mismo cuerpo y compañeros en la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Así, la expectativa judía basada en las Escrituras del Antiguo Testamento era que el Mesías cumpliría todas las profecías en una sola venida sin reconocer la distinción entre las dos venidas, no dividiéndolas en dos venidas. Ahora,
permítanme darles algunos ejemplos de lo que esperaban que Jesús hiciera y que no logró en su primera venida. Pero primero, el contexto es muy importante para esta discusión. En el momento en que Jesús comenzó su ministerio terrenal, cuando nació, el pueblo judío estaba bajo una severa opresión romana. No eran libres de gobernar su tierra como deseaban. Así que había esta expectativa mesiánica de que cuando el Mesías viniera, liberaría a Israel de toda opresión romana, establecería un reino terrenal donde el pueblo judío sería el grupo principal que reinaría y gobernaría con el Mesías en su propia tierra. Obviamente sabemos que Jesús no hizo esto durante su primera venida, pero lo hará en su segunda venida. Con estos antecedentes, hablemos de algunas de las cosas que esperaban que Jesús hiciera. Lo primero que esperaban que hiciera era restaurar el reino a Israel. Puedes mirar escrituras como Joel, capítulo 3, versículos 1 al 17, que describen cómo cuando el Mesías venga, limpiará el mundo del mal. También puedes mirar otras profecías como la del Salmo capítulo 2, versículo 6, que habla del Mesías que reinará y gobernará con vara de hierro. Otras profecías como la de Isaías capítulo 2, versículo 4, mencionan que cuando el Mesías venga, traerá paz al reino para que la gente ya no se prepare para la guerra. Los propios apóstoles de Jesús incluso cuestionaron si cumpliría estas profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. Fíjese en el capítulo 1 de los Hechos, poco después de que Jesús resucitó de entre los muertos y antes de ascender al cielo, le preguntaron a Juan: «Bautizado con agua, pero dentro de pocos días serás bautizado con el Espíritu Santo». Luego, cuando los apóstoles estaban con Jesús, insistieron en preguntar: «Señor, ¿es en este momento cuando restaurarás el reino a Israel?» Verá, incluso los apóstoles, personas que habían seguido a Jesús durante mucho tiempo, creían que el Mesías, según las profecías del Antiguo Testamento, liberaría a Israel de la opresión romana y establecería un reino terrenal. Lo que no se dieron cuenta fue que Jesús vino a inaugurar un reino, pero no era el tipo de reino que estaban esperando. Fíjese en lo que Jesús comenzó a hacer. Arrepiéntase de sus pecados y vuelva a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. La gente en los días de Jesús esperaba que el Mesías trajera un reino que involucrara bendiciones físicas y materiales. Pero Jesús estaba diciendo: «No, ustedes no entienden. El reino más importante que necesito inaugurar es un reino que incluya bendiciones espirituales». Por esta razón, Jesús dedicó gran parte de su ministerio terrenal a enseñar los principios de su reino y cómo se podían obtener estas bendiciones espirituales. Sin centrarse en las bendiciones materiales y físicas de un reino terrenal, vino no solo a restaurar políticamente a Israel, sino también a regenerar su vida espiritual. En las profecías, como en Jeremías capítulo 31, se hace mención del nuevo pacto en el que recibirían corazones nuevos y vivirían en obediencia al Mesías y al Señor. Por lo tanto, se esperaba una regeneración espiritual central. El templo era central para esta experiencia. Sin embargo, Jesús predijo que el templo sería destruido. Por estas razones, los judíos concluyeron que este hombre no podía ser el Mesías. La segunda razón principal por la que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, seamos sinceros, es que lo vieron como un blasfemo. En la fe judía existe una oración llamada el Shema, que proviene de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que dice: «Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios. El Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Esta oración es la declaración central de la fe judía, tanto así que se les enseñó desde pequeños y debían recitarla al menos 2 veces al día en sus servicios religiosos,
reafirmando desde pequeños que Dios es uno, no hay otro, sino IHWH. Adoradlo y amadlo exclusivamente, y ahí viene Jesús. Desafiando esta percepción central, Jesús abordó temas de adoración, servicio, amor y honor dirigidos a sí mismo, lo que generó gran controversia entre el pueblo judío. Se preguntaban, ¿no? Esto contradice lo que nos han enseñado desde jóvenes, que hay un solo Dios. La idea de Dios encarnado en forma humana era inconcebible para ellos. Por eso, cuando Jesús hizo declaraciones como la que encontramos en Juan 8:58, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ellos entendieron claramente la magnitud de esta afirmación. Jesús no solo estaba sugiriendo su preexistencia antes de Abraham, estaba afirmando una existencia eterna. Además, al utilizar la expresión yo soy, Jesús tocaba profundamente la identidad divina, pues estas palabras se refieren al nombre divino revelado en la tradición judía. Cuando Moisés preguntó a Dios en el Éxodo quién debía decir que lo había enviado, Dios respondió, «Yo soy el que soy». Así, al identificarse con yo soy, Jesús se atribuía claramente una naturaleza divina que para los judíos de la época equivalía a blasfemia. Prueba de ello es que inmediatamente después de esta declaración, según el relato de Juan, intentaron apedrearlo, interpretando sus palabras como una grave ofensa religiosa, ya que parecía equipararse a Dios. Entonces, intentaron capturarlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. En el contexto de la fe judía, la blasfemia se consideraba un delito muy grave, castigado con la muerte mediante lapidación. Más adelante, en el Evangelio de Juan, encontramos a Jesús diciendo, «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. Esta declaración fue entendida por los judíos como una clara equiparación de Jesús con Dios, lo que según la interpretación judía representaba una blasfemia absoluta. El Semá, una oración fundamental en la tradición judía, reitera la unicidad de Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así que al decir, yo y el Padre somos uno, Jesús parecía estar desafiando este núcleo central de la fe judía, lo que llevó a la gente, una vez más, a intentar apedrearlo. La segunda razón, por lo tanto, para rechazar a Jesús como el Mesías, fue la percepción de que estaba blasfemando al afirmar ser uno con Dios. Esto contradecía profundamente las enseñanzas que habían recibido y practicado. La tercera razón para el rechazo del pueblo judío a Jesús se relacionaba con el desafío que él planteaba a algunas de sus enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchos líderes religiosos de la época veían las enseñanzas de Jesús como contrarias a varias interpretaciones y aplicaciones tradicionales de la ley mosaica. Los rabinos, que eran responsables de transmitir e interpretar las leyes y tradiciones del Antiguo Testamento, percibían a Jesús como una amenaza a la continuidad y autoridad de sus interpretaciones transmitidas de generación en generación. Cuando Jesús llegó y comenzó a cuestionar algunas de las leyes y tradiciones sagradas de los judíos, esto provocó una fuerte reacción defensiva entre ellos. Se preguntaban, ¿quién es este hombre que viene y propone nuevas interpretaciones o enseñanzas a nuestros preceptos? Un ejemplo de esto se puede ver en Mateo capítulo 15, donde los fariseos y maestros de la ley de Jerusalén cuestionaron a Jesús sobre por qué sus discípulos no seguían la antigua tradición del lavado ceremonial de manos antes de comer. Jesús aprovechó esta oportunidad para destacar un tema más profundo, indicando que la pureza externa, aunque relevante, no era tan crucial como la pureza de corazón. Desafió a estos líderes religiosos con una contrapregunta.
¿por qué consideraban correcto hacer votos económicos para el templo, pero descuidaban la responsabilidad fundamental de cuidar y honrar a sus padres, utilizando el voto como excusa para no ayudar? Así, Jesús no solo estaba desafiando una práctica aislada, sino cuestionando la validez y moralidad de sus tradiciones, cuando éstas parecían contradecir los principios más básicos de la ley, como honrar al padre y a la madre. Estas acciones de Jesús desafiaban directamente el sistema religioso establecido y las interpretaciones tradicionales de la ley, lo que contribuyó al conflicto entre él y las autoridades religiosas de la época. De hecho, Jesús estaba desafiando las interpretaciones tradicionales de la ley al introducir nuevas perspectivas sobre preceptos bien establecidos. Por ejemplo, amplió la comprensión del trabajo del sábado y enfatizó el amor y la oración por los enemigos, lo que contrastaba con algunas de las interpretaciones más rígidas del Antiguo Testamento sobre la lucha contra el mal. Estas enseñanzas fueron revolucionarias en una época en la que el pueblo judío estaba bajo la opresión romana y anhelaba la liberación y la venganza contra sus opresores. Un ejemplo emblemático de este nuevo enfoque es el relato del capítulo 2 de Marcos, cuando Jesús sana a un paralítico diciéndole: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Jesús no solo demostró poder sobre las dolencias físicas, sino también autoridad sobre el perdón de los pecados, un ámbito considerado exclusivamente divino. Esta afirmación fue percibida como blasfema. Esta declaración fue percibida como blasfema por los líderes religiosos que creían que solo Dios podía perdonar los pecados y que la expiación requería un sacrificio realizado por un sacerdote siguiendo los rituales establecidos, como el de Yom Kippur. Por lo tanto, estas acciones y enseñanzas de Jesús pusieron en tela de juicio las tradiciones e interpretaciones religiosas predominantes, desafiando directamente la autoridad de los líderes religiosos y las expectativas mesiánicas de la época, lo que contribuyó al rechazo de Jesús como el Mesías por parte de muchos judíos. En Levítico 16, las instrucciones para el día de la expiación, Yom Kippur, se describen como la única forma prescrita en el Antiguo Testamento para la expiación de los pecados, que incluía sacrificios y rituales específicos realizados por el sumo sacerdote. Por eso, cuando Jesús proclama que puede perdonar pecados, como en el relato de la curación del paralítico en el capítulo 2 de Marcos, desafió directamente estas normas establecidas al decirle al paralítico: «Tus pecados te son perdonados». Jesús no solo realizó un milagro físico, sino que también hizo una declaración audaz sobre su autoridad espiritual, algo que solo Dios podía hacer. Los líderes religiosos de la época interpretaron esta declaración como una blasfemia porque, según su comprensión y enseñanza, el perdón de los pecados solo podía ocurrir a través de los rituales y sacrificios descritos en la ley mosaica. Su reacción fue de defensa y rechazo porque vieron a Jesús como una amenaza a su sistema religioso y autoridad. Esta reacción se intensifica en Juan capítulo 11. Con la resurrección de Lázaro, Jesús demuestra su poder sobre la vida y la muerte al resucitar a Lázaro después de 4 días, una hazaña que sin duda solo Dios podía lograr. Sin embargo, la respuesta de algunos judíos fue de endurecimiento de corazón, prefiriendo negar lo evidente antes que reconocer en Jesús la presencia y acción divina. Este endurecimiento ante las señales claras de la verdad revela la cuarta razón por la que Jesús fue rechazado como Mesías, una resistencia interna a aceptar la verdad incluso cuando ésta se manifiesta de manera indiscutible. Cuando observamos la respuesta del pueblo después del milagro de la resurrección de Lázaro, vemos una clara división. Muchos creyeron en Jesús al presenciar este acto divino, pero otros, en lugar de reconocer la magnitud de lo que acababa de suceder,
se apresuraron a informar a los fariseos sobre ello. En lugar de rendirse ante la evidencia de que Jesús podía ser el Mesías, discutieron formas de contenerlo y finalmente eliminarlo. A partir de este punto, los líderes judíos intensificaron sus complots para matar a Jesús. Este rechazo por parte del pueblo judío muestra una resistencia a la verdad. Incluso ante milagros que solo Dios podía realizar, sus corazones permanecieron endurecidos. Esta resistencia culminó en una acusación de que Jesús realizó milagros mediante el poder de Satanás, mostrando el nivel de negación y endurecimiento de los corazones contra él. Así, Jesús se convirtió, como menciona Pablo, en piedra de tropiezo para los judíos, la piedra desechada por los constructores, que paradójicamente se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana. Esta piedra angular, desechada por el pueblo elegido, ahora sustenta la nueva alianza establecida en Cristo, demostrando la inversión de las expectativas y la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la salvación. En los capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo explica que el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío sirvió como medio por el cual Dios abrió la puerta para que los gentiles fueran incluidos en la familia divina, ofreciendo salvación más allá de las fronteras de Israel. Esto llevó al surgimiento de una nueva generación de gentiles llamados a llevar la antorcha de la fe y ser una luz para el mundo. Continuando el plan divino de redención, Pablo expresa un profundo deseo en su corazón por la salvación de Israel, reconociendo que aunque el pueblo judío tiene un celo por la diosa, este celo no se basa en un conocimiento correcto. Pablo señala que en sus visitas a Israel vio un pueblo dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras, pero que según él, les falta una comprensión del verdadero camino de Dios hacia la justicia. Los judíos, según Pablo, se aferran al cumplimiento de la ley como su medio para alcanzar la justicia ante Dios, sin reconocer que Cristo ya cumplió la ley y que a través de él las personas pueden ser justificadas. Por lo tanto, la orientación para los gentiles, como sugiere Pablo, es orar por el pueblo de Israel para que reconozcan a Jesús como el Mesías y comprendan el verdadero camino hacia la justicia ante Dios, que no es a través de la ley, sino a través de la fe en Cristo. El llamado es para que los gentiles mantengan un corazón de compasión e intercesión por los judíos, anhelando que experimenten la salvación ofrecida en Jesucristo. Nuestra actitud de corazón hacia nuestros amigos judíos, como nos inspira Pablo, debe ser de amor, respeto y oración por su salvación. Pablo enfatiza que, aunque tiene un gran celo por Dios, el pueblo judío en general no ha comprendido completamente el camino de Dios hacia la justicia, que es a través de la fe en Cristo. Él desea fervientemente que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías y entiendan que Él ha cumplido la ley, proporcionando una nueva manera de llegar a ser justos ante Dios. En cuanto a las profecías sobre el Mesías, es una creencia común en el cristianismo que muchas se cumplieron en la primera venida de Jesús, como su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, otras profecías, especialmente las que hablan de un reino terrenal y la restauración de Israel, son vistas como eventos que se harán realidad en la segunda venida de Cristo. Durante el milenio, Jesús establecerá su reino en la tierra, reunirá a los judíos y establecerá una era de paz y justicia. La discusión sobre el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío es multifacética e incluye perspectivas históricas, teológicas y culturales. Invitar a un diálogo sobre estas razones puede enriquecer el entendimiento mutuo y promover una búsqueda sincera de la verdad. El mensaje central es mantener un corazón abierto y amoroso
buscando comprender y respetar diferentes perspectivas mientras compartimos nuestra fe con gracia y verdad. Suscríbete ahora. Únete a nosotros en esta misión de iluminar mentes y corazones, llevando luz a las preguntas más profundas de la vida y la fe.